Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este jueves 5 de marzo del 2026. Hoy quiero un poco mover la intención reflexiva acerca de aquello que consideramos como nuestro deber, o sea, el deber. Muchas veces cuando las personas hablan sobre el amor, hablan en un modo que tal pareciera que el amor es diferente del deber, o sea que en el amor está excluido el sentido del deber, y en realidad no es que en el amor está excluido el sentido del deber, o sea, no es que ya no se tiene en cuenta el deber, sino que es al contrario, el deber está diluido, está incluido, está totalmente integrado en el nivel conocido como amor, cosa que es tan rara de encontrar de manera plena, y de hecho diría casi imposible de encontrar de manera plena en este mundo. Hay que entender que aunque la criatura humana tiene la supuesta capacidad potencial para llegar al nivel del amor, o sea, a vivir en el amor, sentirlo, experimentarlo, pensar desde el amor, ser desde el amor, existir desde el amor, etcétera, etcétera. Y aunque tiene también la misma capacidad para hacer igual con el conocimiento, o sea, vivir en la verdad, vivir desde la verdad, sentir la verdad, ser de algún modo manifestación, su vida de la verdad profunda. Aunque tiene esas dos capacidades potenciales, esas capacidades hemos mencionado en varias ocasiones, deben ser realizadas. O sea, no nace la criatura humana amando y no nace la criatura humana tampoco sabiendo. Y la sociedad ha ido creando diferentes métodos y estrategias para ir conduciendo a la criatura humana hacia la realización en el conocer, en el comprender, en el saber, y la realización en el querer o en el amar. Uno de los modos que socialmente se han establecido a lo largo de la humanidad, o al menos en gran parte de su historia conocida, es el sentido del deber. Hemos mencionado que siendo el ser humano perteneciente al reino animal, o sea, la especie del hombre perteneciente al reino animal, entonces tiene la tendencia natural, como toda criatura viviente, de existir desde el sentido de egocentración, desde el sentido de la determinación de lo que soy yo y de lo que es lo otro diferente de mí. Eso es necesario para poder desarrollar el sentido de la propia existencia, o sea, determinar qué es lo que creo que soy, y por tanto todo aquello que no creo que soy es lo otro. Entonces surge la inevitable dualidad de yo y lo otro, yo y lo demás. Desde esa dualidad, evidentemente la importancia se la concedemos a lo que identificamos como yo. Y en función de eso que identificamos como yo, es que vamos diseñando toda nuestra vida o toda la ejecución de lo que también consideramos nuestras capacidades. O sea, pensamos en función de lo que yo creo como yo, actuamos en función de lo que yo creo como yo, sentimos según lo que yo creo como yo, y así todo. Nuestra existencia de ese modo se desarrolla dentro de una burbuja, por llamarlo así, dentro de unos límites a los cuales llamamos nuestra realidad o mi realidad, y que en la primera etapa de la humanidad, o sea, de nuestra historia personal como individuo, la consideramos como realidad absoluta. O sea, tenemos la tendencia también a considerar o a creer que mi realidad, el modo en el que yo veo y me relaciono, etcétera, etcétera, con todo lo demás, ese es el modo absoluto. Esa es la verdad absoluta, ese es el sentir absoluto.
En ese estar y vivir de modo limitado, particularmente limitado, evidentemente no existe espacio central para el otro, porque el centro lo ocupamos totalmente nosotros mismos. Esa es la egocentración y en su estado maduro, hemos dicho, es también el egoísmo. Mientras la criatura vive en esa particular realidad y se desarrolla dentro de los límites de esa particular realidad, entonces no tiene ni puede tener la más mínima noción que más allá de esos límites existe la realidad diferente a la particular realidad. O sea, él no puede comprender eso, esa criatura no es capaz de comprender eso. Ahora, si no comprende eso, si no llega a percibir, si no llega a sentir, si no llega a comprender que hay otra realidad diferente de la de él, de la que él ha construido, en la cual él vive, desde la cual él se manifiesta, entonces nunca puede llegar a desarrollar las potencialidades que posee como ser humano. Por tanto, nunca llega a ser un ser humano, y eso lo hemos visto también, o al menos lo hemos propuesto a reflexión en varias ocasiones. Las personalidades más inteligentes y más preocupadas por el bienestar humano, conocedoras de esta cuestión e interesadas también en el logro del crecimiento humano, comenzaron a diseñar diferentes maneras y en diferentes momentos de la historia, modos que fueran asumidos por el hombre en su gran mayoría, que fueran ejercitados, que fueran practicados y que al mismo tiempo le fuesen ayudando a salirse más allá de los límites de la burbuja de su realidad personal, de su realidad particular. Y fuese comenzando a sentir, a conocer, a aceptar la otra realidad diferente a la de sí. Y después con el tiempo no solo a aceptarla, sino a ponerla al mismo nivel que su realidad particular. Hasta que después la otra realidad se vuelve completamente mayor, absoluta, completa. Pero es un proceso. Uno de los mecanismos y métodos que se empleó fue el de generar en el hombre el sentido del deber. O sea, generar en él una cierta actitud, un cierto pensamiento que le hiciera ver a ciertas cuestiones como su deber. O sea, lo que él o lo que a él le correspondía. Este es tu deber como hombre, tu deber como mujer, tu deber como padre, como madre, como hijo, como hermano, como trabajador, como estudiante, como vecino, como soldado, como lo que sea. Este es tu deber y estos son tus deberes. Si echamos un vistazo a nuestras vidas, podremos ver que asumimos diferentes roles o diferentes funciones, y en cada uno de esos roles funcionamos también de modo diferente, aunque nuclearmente igual, diferente en su manifestación. Si analizamos, vamos a ver que en cada uno de esos roles tenemos aceptados o asimilados un cierto patrón de los deberes que me corresponden según ese rol. O sea, los deberes como padre no son los mismos que los deberes como trabajador, y los deberes como trabajador no son los mismos que los deberes como estudiante. O sea, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa con el deber? El deber, en su sentido original práctico de frente al necesario crecimiento humano, está diseñado con la esperanza de que el ser humano se lo tome en serio. O sea, se crea en serio, comprenda en serio o siente en serio que esa es su responsabilidad, y entonces trate de ejecutarla o trate de actuar de ese modo lo más seriamente, disciplinado y constantemente posible, a tal punto que llegue a ir dejando de lado o sacrificando
algunas otras posibles actividades que le podrían dar placer o que en ese momento quisiera hacer, pero sea capaz de dejarlas de lado para cumplir con aquello que él tiene o le han hecho saber como su deber. Cuando eso sucede, sucede también algo. La atención del hombre, del ser humano, empieza a salirse de su burbuja particular porque ya no está actuando según su propia conclusión desde criatura egocentrada, siempre en función de él, sino que ahora está actuando por lo que le han dicho que es su deber o en función de lo que le han dicho que es su deber. Su actuar se sale de sí mismo, se pone en función de aquello que considera su deber. Este es el primer punto importante, porque este salirse de sí mismo para hacer algo, aunque muchas veces ese algo no sea de su agrado o aunque no lo entienda muy bien, pero ha comprendido que es su deber, ese es un paso importante para comenzar a darse cuenta de que más allá de su particular realidad existen muchas otras realidades y existe además la realidad grande y que en cada una de esas realidades hay también una serie de existencias que tienen igual importancia. Cuando el ser humano empieza a tomar algo como su deber, vamos a suponer que ese deber está vinculado con una persona o con varias personas, empieza a llevar su atención periódicamente hacia esas personas y hacia algún tipo de sentimiento o actividad que haya que realizar sobre ellas. Hay que cuidarlos o hay que alimentarlos o hay que ayudarlos a que aprendan no sé qué materia en la escuela, o sea, usted se va centrando. Cuando usted se toma esa tarea en serio, usted va a ir periódicamente saliendo de usted mismo hacia algo que aunque no es diferente de la existencia misma, sí es diferente del mundo particular en el cual usted hasta ahora estaba enfocado. De tanto repetir y de tanto tomarte en serio ese deber, vas identificándote con aquello hacia lo cual te estás saliendo. Te identificas con esas personas, con esos grupos. Esta identificación, si todo, por supuesto, sale bien. En esa identificación creciente, a su debido tiempo, vas desarrollando preocupación natural y espontánea, ya no por deber, sino porque algo te está interesando de esa otra realidad. La vas sintiendo más cercana. Esa otra realidad va entrando a formar parte de tu realidad. Y después progresivamente así va sucediendo una serie de transformaciones en la personalidad que desembocan, en el caso perfecto, desembocan en el sentimiento de amor. O sea, donde ya en ti está surgiendo continua y espontáneamente el hacer esa conducta, el hacer ese acercamiento, pero ya no por deber. Ahora lo haces porque lo otro ha pasado a formar parte de ti y ha pasado a tomar o a cobrar importancia en ti a tal punto que ha llegado a sustituir la antigua importancia que tú solo dedicabas a ti mismo o a las cosas que desde tu particular gozo o necesidad te interesan. Entonces llega la criatura humana a un nivel muy humano. Y en ese nivel muy humano, el sentido del deber ya no se nota. Y no es que se ha perdido, es que el sentido del deber ha ido conduciendo hacia algo más maravilloso, que contiene en sí mismo el propio deber, o sea, hacia el amor. En ese punto, aunque no se tiene conciencia ya del actuar por deber, tampoco se debe atentar contra el deber, no se debe descuidar el deber, porque aunque ya no se actúa allí por deber, a los otros que están todavía situados en su egoísmo, etcétera, etcétera, les hace falta observar que sigues actuando por deber. Ya tú no vas a actuar por deber, pero es necesario que a los otros les hables y les hagas saber del deber que les toca. Porque si no sucede eso,
entonces los otros no le darán importancia al deber. Considerarán que ellos no tienen ningún deber en su vida porque tú dices que a fin de cuentas no hay ningún deber, que el amor es lo más importante. Y eso es cierto, pero ellos no están situados en esa plataforma todavía. Están situados en la plataforma del egoísmo y por tanto no pueden saber ni tener la menor idea de qué es el verdadero amor. No están listos para sentirlo, experimentarlo y mucho menos para reflejarlo en su cotidianidad. Y por eso les es necesario los diferentes métodos para irse transformando. Y uno de ellos es el deber. Y si quitamos o invalidamos el deber, o vamos disminuyendo su importancia, o no vamos transmitiendo generación en generación el sentido del deber, entonces, sin querer, estaremos haciendo un daño terrible a la humanidad, porque le estaremos negando una de las vías más perfectas, una de las vías más antiguas que ha instaurado e instituido el hombre para ayudar al propio hombre a madurar como ser humano. No nace el hombre amando, hay que conducirlo, hay que cultivarlo en el amor y necesariamente ese cultivo tiene que ser a través de herramientas, procedimientos y metodologías. Una de ellas es el deber. Si llegamos a comprender esto en su profunda esencia, en su dinámica, en cómo es que funciona, entonces de seguro vamos a comenzar a prestar más atención a este asunto de los deberes. Y si acaso somos de los que pensamos que los deberes no son necesarios, y si acaso somos de los que rehuimos a los supuestos deberes porque no nos gustan, porque no nos caen bien, entonces es probable que comencemos a reflexionar, que comencemos a reelaborar nuestro modo de ver, de asimilar y de asumir los deberes. Como siempre, esto es para reflexionar y siempre también se hace o lo hago con el deseo de que de algún modo se pueda captar la esencia que hay detrás, que es el estímulo de la potencial humanidad que todos llevamos dentro, pero que hay que cultivarla. Y en eso consiste la espiritualización, porque no se puede llegar a la cuestión de la espiritualidad sin antes llegar a la cuestión de la humanidad. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.